el hombre que no valoró el oro que tenía. Mira, mi amiga, hay hombres que confunden el cansancio con el desamor, que cuando la vida se pone pesada, en vez de mirar hacia adentro, miran hacia otro lado. Roberto era uno de esos. Tenía 44 años, 18 de casado con Elena y 2 hijos que ya estaban en la universidad. Elena era una mujer sencilla, de las que no necesitan mucho para ser felices. Había criado a sus hijos, había apoyado a Roberto cuando el negocio quebró, cuando se enfermó, cuando perdió a su padre. Había estado en todo, pero Roberto ya no la veía. O peor, la veía tan de cerca que había dejado de mirarla. El problema no había llegado de golpe. Llegó despacio, como llegan casi todas las cosas que hacen daño. Primero fueron las cenas en silencio, los dos frente al plato sin mucho que decirse. Luego fueron las noches en que Roberto llegaba cansado y Elena ya estaba dormida, y él ni siquiera intentaba despertarla. Los fines de semana se fueron llenando de pendientes, de diligencias, de compromisos con otros, y entre los dos quedaba cada vez menos espacio. Roberto sentía que la rutina los había convertido en compañeros de casa más que en esposos. Y en vez de decírselo a Elena, en vez de buscarla, fue guardando ese malestar en silencio, dejándolo crecer. Elena lo intentó a su manera. Propuso salir a cenar un viernes, como antes. Roberto dijo que estaba cansado. Intentó hablar una noche sobre cómo se sentían. Roberto dijo que todo estaba bien, que era el trabajo, que ya pasaría. Elena no insistió más, porque conocía a ese hombre mejor que nadie, y sabía que cuando cerraba una puerta por dentro, no había forma de abrirla desde afuera. Lo que ella no sabía era que mientras esa puerta se cerraba entre los dos, Roberto estaba buscando, sin darse cuenta, una ventana por donde salir. Y esa ventana apareció un lunes por la mañana en la oficina. La empresa donde trabajaba Roberto había contratado nueva gente para el área de ventas. Y Natalia era una de ellos, 28 años, risa fácil, de esas personas que entran a un lugar y lo llenan sin proponérselo. El primer día, Roberto apenas la notó. El segundo coincidieron en la cafetera y ella le hizo un comentario gracioso sobre el café aguado de la oficina. Roberto se rió, una risa real, de esas que llevaba tiempo sin soltar. Empezaron a cruzarse más seguido. Natalia le pedía consejos sobre clientes, sobre cómo manejar ciertas situaciones. Roberto se los daba con gusto y ella lo escuchaba con una atención que él sentía que hacía tiempo no recibía. Con el tiempo, la confianza creció y Natalia le contaba cosas de su vida. Él le contaba algunas de la suya, las que hacían parecer que todo estaba bien. Y en esas conversaciones, Roberto empezó a sentirse distinto, más liviano, como si fuera otra versión de él mismo, una sin facturas pendientes ni silencios en la mesa. Un jueves, el equipo salió a tomar algo después del trabajo. Roberto fue sin pensarlo mucho. Esa noche habló con Natalia durante horas, sobre música, sobre viajes que nunca había hecho, sobre sueños que creía olvidados. Cuando llegó a casa, Elena ya dormía. Roberto se quedó en la oscuridad de la sala un momento, y por primera vez en mucho tiempo no sintió alivio de estar en casa. Sintió que había dejado algo afuera. Desde esa noche todo fue más rápido.
Los mensajes se volvieron cotidianos. Las miradas en la oficina empezaron a durar un segundo de más. Hasta que un viernes, sin haber planeado nada, Natalia y Roberto se quedaron solos, terminando un reporte, y ella le dijo que le gustaba hablar con él. Roberto no respondió con palabras, y ahí empezó todo lo que después no tuvo vuelta atrás. Roberto empezó a llegar tarde a casa. Empezó a revisar el teléfono en el baño. Empezó a ponerse colonia para ir a reuniones que antes no le importaban. Elena no era tonta. Lo vio todo, pero esperó, porque 18 años no se sueltan de un día para otro. Hasta que Roberto llegó un martes a la noche y le dijo que se iba, sin rodeos, que ya no se sentía feliz, que necesitaba vivir, que la quería, pero no como antes. Elena no lloró enfrente de él. Solo le preguntó una cosa: ¿estás seguro? Roberto dijo que sí, y se fue. Los primeros meses con Natalia fueron todo lo que él imaginó. Salidas, viajes, novedad. Se sentía joven otra vez, liviano, sin el peso de la rutina. Les contaba a sus amigos que por fin era feliz de verdad, que lo anterior había sido una vida a medias. Sus amigos asentían, pero varios pensaban lo mismo sin decírselo, que Roberto estaba corriendo de algo, no hacia algo. Fue pasando el tiempo. Natalia era divertida, sí, pero también era distinta a lo que él había idealizado. Tenía sus propios problemas, sus inseguridades, sus días malos. La novedad se fue gastando como se gasta todo, y Roberto empezó a darse cuenta de algo incómodo, que el vacío que sentía no lo había dejado en casa de Elena, lo había traído consigo. Un día fue a buscar a sus hijos para un almuerzo. Llegó a la casa que había sido suya durante 18 años y vio a Elena en el jardín regando las flores. Estaba diferente, no triste, no destruida como él esperaba en el fondo, quizás sin admitirlo. Estaba tranquila. Había vuelto a estudiar, tenía amigas, se había reencontrado con ella misma de una manera que él nunca le había dado espacio de hacer. Roberto se quedó mirándola un momento desde el carro y sintió algo que no supo nombrar bien, algo parecido al arrepentimiento, pero más profundo. Sus hijos lo saludaron con educación, pero con una distancia nueva. No había odio, pero tampoco había la confianza de antes. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Durante el almuerzo, su hijo mayor le dijo sin malicia, casi como comentario: Mamá está muy bien, papá. La verdad es que nunca la habíamos visto tan ella misma. Roberto no respondió. Bebió agua despacio y guardó eso en algún lugar del pecho donde las cosas duelen sin hacer ruido. Natalia y Roberto terminaron 2 años después, sin escándalo, sin odio. Solo se habían gastado. Él quedó solo en un apartamento pequeño, con su televisor y su silencio, pensando en lo que había desarmado con sus propias manos. No volvió con Elena. Ella ya no era la misma mujer que él había dejado, y esta vez en el buen sentido. Ya no lo necesitaba. Y esa fue la parte más dura de entender, que mientras él buscaba sentirse nuevo en brazos de otra persona, Elena había encontrado su propia vida sin él. Porque hay hombres que no saben lo que tienen hasta que lo sueltan. Y para cuando quieren volver a buscarlo, la vida ya se encargó de seguir adelante sin pedirles permiso. Ahora dime, ¿conoces a algún Roberto en tu vida? ¿A ese hombre que lo tenía todo y lo soltó por buscar algo que brillaba más?
¿Crees que se dio cuenta demasiado tarde? ¿O crees que en el fondo sabía lo que estaba perdiendo desde el principio? Déjame tu opinión en los comentarios y quédate atento porque se vienen más historias como esta.